Hola, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren bien. Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Depende del horario que tú estés viendo este video. Aquí del Ministerio del Camión. Te habla tu hermano y amigo Daniel. Hoy estamos aquí transmitiendo, estamos grabando aquí desde mi pequeño estudio. Algunas veces transmito o grabo mis videos en el camión, otras veces afuera en la naturaleza. Pero yo estoy aquí en este pequeño estudio. Como ustedes ven lo que tenemos aquí atrás, el Ministerio del Camión. Y aquí tenemos una representación de los tres ángeles. O sea, como el mensaje allá de Apocalipsis 14, del Evangelio eterno, de la predicación y el mensaje de los tres ángeles. Hoy vamos a tener un estudio, pero muy interesante, de la palabra de Dios, del libro santo de Dios. Vamos a hablar salvación por las obras y por la gracia. Ese es el título de nuestro tema. Bueno, pues que seas muy bienvenido y gracias por seguir este canal, porque te gusten los mensajes y por estar compartiendo. Un saludo para cada uno de ustedes, para todos los que le dan like, para los que comentan. Un gran saludo para ustedes. Porque vamos a tener, pues, sin más preámbulos, sin más espera, vamos a tener una oración para así estudiar la palabra de Dios. Nuestro Señor Dios, que estás en los cielos y en tu lugar, que la honra y la gloria sea siempre para ti. Señor, que tú estés con nosotros en esta hora, que podamos sentir tu presencia, que podamos sentir que por medio de tu palabra tú nos hablas, que tú quieres ayudarnos a entender especialmente lo que enseña tu palabra. Si es realmente salvación por las obras o salvación por la gracia. Que Señor, tú nos estudies pues y nos ayudes a reconocer que somos pecadores y que necesitamos a Dios, necesitamos a ti, necesitamos a Jesús en nuestra vida. Porque en este año 2022 las cosas están poniendo entre los más difíciles. Ayúdanos en nombre de Jesús. Amén. Ahorita estamos viendo un tiempo muy difícil. No sé allá por donde ustedes viven cómo está, pero acá los precios de la gasolina están subiendo bastante altos. Las cosas entre más se están poniendo difícil. Por eso debemos hacer nuestra decisión por Dios. Porque Él es el único que nos va a ayudar. Es el único que va a estar con nosotros en estas crisis que estamos viviendo. No sabemos qué viene después, pero por lo pronto preparémonos con Dios para estudiar su palabra. Ok, salvación por obras y por la gracia. Es verdad que el Antiguo Testamento enseña la salvación por las obras y el Nuevo Testamento, la salvación por la gracia. Cuando Adán y Eva pecaron, en su primer encuentro con Dios, se les prometió la salvación por la gracia. Se les advirtió que habría una dura lucha entre los seres humanos y la serpiente, el diablo, la serpiente antigua, Satanás. Pero también se les prometió una victoria terminante mediante la simiente de la mujer, con la que herirían mortalmente al engañador, a la serpiente. Los invito a ir a la palabra de Dios, al libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 15. Dice el versículo 15: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el talón. Esto lo dice la palabra de Dios, libro de Génesis capítulo 3 y versículo 15. En el Nuevo Testamento explica que esa simiente es Cristo. Por eso los invito a ir al libro de Gálatas capítulo 3, al Nuevo Testamento. Libro de Gálatas capítulo 3 y vamos a leer el versículo 16. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Dice estas palabras. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Aquí da la respuesta el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Galacia. Muy claro. Por lo tanto, cada vez que ellos y luego sus descendientes sacrificaban un cordero sobre el altar, manifestaban su fe en el Redentor prometido, cuya salvación se ofrecía por gracia. Ese Redentor prometido era Jesús, era Cristo Jesús. Solamente debían creer en la promesa de Dios y eran perdonados. El sacerdote hebreo ofrecía el sacrificio simbólico que por gracia daba perdón al creyente. El sacerdote intercedía ante Dios en favor del pecador al ofrecer la sangre de la víctima inocente. Vamos a ver cómo Juan el Bautista presentó al Señor Jesucristo. Los invito a ir al libro de San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 19. De esta forma presentó Juan el Bautista al Señor Jesucristo. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios, porque el Señor Jesucristo es el que quita el pecado del mundo. Y también los invito a ir al libro de Hebreos, aquí mismo en el Nuevo Testamento. Libro de los Hebreos, capítulo 9. Y vamos a leer versículo 23 al 26. Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 26 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Entró al santuario del cielo y no entró para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los tiempos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio mismo, para quitar de en medio el pecado. El Señor Jesucristo se presentó para ofrecerse como sacrificio y morir por cada uno de nosotros y ascender al cielo
y ir al santuario celestial. Aquí mismo en Hebreos, vamos a leer en el capítulo 7, versículo 25, lo que dice también la palabra de Dios, lo que escribió el apóstol Pablo, como decimos siempre, inspirado por el Espíritu Santo. Dice el versículo 25, por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí vemos la salvación por la gracia, que somos salvados por el Señor Jesucristo. Aquí mismo en Hebreos, capítulo 8, versículo del 1 al 3, dice la palabra de Dios. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo, que levantó el Señor y no el hombre. Versículo 3. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. El Señor Jesucristo ofreció su propia vida, su propio sacrificio por el pecador. Por otra parte, afirmar que el Antiguo Testamento ofrece la salvación por las obras de la ley y que el Nuevo Testamento la ofrece por la gracia, sería acusar a Dios de cometer una equivocación y fracasar. Sería afirmar que ante el fracaso del sistema del Antiguo Testamento, Dios lo cambió por otro más fácil, el de la gracia. El apóstol Pedro no acepta tal equivocación y él nos dice esas palabras en Primera de Pedro capítulo 1. Así que los invito a ir a Primera de Pedro capítulo 1. ¿Por qué razón es que el apóstol Pedro no acepta tal equivocación? Primera de Pedro capítulo 1, para leer versículos 18 al 20. Dice, empezando el 18, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Así pues, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ofrecen al pecador la salvación por la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. La salvación es por gracia, venía siendo ofrecida por gracia desde el mismo Antiguo Testamento, desde el tiempo de Adán y Eva, según Génesis 3:15, y le hemos visto que en el Nuevo Testamento también. Así que los dos testamentos están completamente de acuerdo que la salvación siempre ha sido por la gracia. Que Dios nos los bendiga y gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Espero que lo compartas y que ores también por este servidor y por este ministerio, para que siempre prediquemos la verdad de Dios que contiene este libro, que prediquemos con poder, que prediquemos como así lo ha manifestado el Espíritu Santo al inspirar a los profetas y a todos los escritores. Cuídate mucho y te esperamos en el próximo estudio. Y recordemos siempre que la honra y la gloria es para Dios y que Jesús muy pronto vendrá en las nubes de los cielos. Adiós.